Yo, en primer lugar, tengo que agradeceros vuestra asistencia y pediros una disculpa porque esta mañana me levanté a las 7:30 para revisar la presentación y me encontré con que no tenía luz en la habitación, el teléfono no se había cargado y encima, cuando he ido a poner la presentación, pues se me había borrado y he tenido que rehacerla como Dios me ha dado a entender con el estrés de la situación. En fin, como ya todos sabéis, la incontinencia es un síntoma fundamental del síndrome genitourinario de la menopausia. Esto es un campo realmente nuevo, puesto que hasta el 2013, es decir, hace 9 años, no hubo una conferencia de consenso en el que se cambia la denominación de atrofia por el de síndrome genitourinario de la menopausia. En sí no implica ninguna patología y solo describe cambios que se asocian a los estrógenos y a otros esteroides sexuales. Os decía que aquí lo veis en este artículo de 2010, en el que también la Sociedad Internacional de Continencia, o sea, hace 12 años, se estandarizan las definiciones de los tipos de incontinencia. Pero todavía existen médicos de cabecera, ginecólogos y todavía peor, urólogos, que cuando una mujer llega y le pregunta si es joven, dice que tiene incontinencia y el médico le pregunta, dice, ¿has tenido partos? Entonces es normal, quédate con tu incontinencia. ¿Eres menopáusica? Eso es normal, quédate con tu incontinencia. Esto es muy triste. Realmente vemos aquí también el primer artículo que se publicó por parte de nuestro amigo Adrián Gaspar, en el que salta la linfoplasia. Esto ha habido un salto porque esto es de la presentación de Jorge. Matilde. Mónica, por favor. Mónica, por favor, si fueras tan amable. Mónica. Perdón. Ah, ya está. Cuando Adrián va a presentar su primer artículo hablando del tratamiento de la incontinencia y el tratamiento en la entonces llamada atrofia vaginal, pues resulta que lo presenta en 3 revistas y ninguna se lo admite. Y al final lo tiene que presentar un poco camuflado por debajo en una revista de medicina estética. O sea que tenemos todos el privilegio de estar en una parte de la medicina, en un campo que es totalmente novedoso y que todas las aportaciones que todos hagamos van a ser beneficiosos para los médicos del futuro. Ahora, es que tengo... Eso es muy importante. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el aparato urogenital es muy sensible a la deprivación estrogénica. Sobre todo hay pérdida en células superficiales, en las células intermedias y en la capa basal. Además, a nivel de la uretra, se produce una reducción en el epitelio escamoso y en el revestimiento uroepitelial con el predominio de células basales. O sea, se pierde glicógeno, se pierde mucopolisacáridos, se pierde ácido hialurónico y se pierde elastina. Todo eso es lo que vamos a recuperar con las técnicas combinadas de láser más estimulación magnética. A nivel vulvovaginal también va a haber pérdida de adelgazamiento marcado, de revestimiento vaginal, hay disminución de la irrigación, la lubricación disminuye y hay pérdida de elasticidad y hay un incremento del pH. Por tanto, esta disminución de la fuerza del tejido vaginal, el incremento de la fiabilidad del tejido, que va a producir daño en la penetración sexual, ese adelgazamiento epitelial con disminución de las células superficiales glicogenadas, con cambios en la flora vaginal, con pérdida de lactobacillus y con mayor alcalinidad vaginal, va a producir un aumento también de las infecciones urinarias. El láser de Elvio
Jack Herbio, son las siglas de litio, aluminio, garnet. Sabéis que su cromóforo es el agua intra y extracelular, que su longitud de onda son 2940 nanómetros y que tiene 10 veces menos de profundidad que el de CO2, pero al mismo tiempo es mucho menos agresivo, con menor tiempo de recuperación y no produce necrosis en el tejido. Nosotros vamos a utilizar, y utilizamos siempre, el G-Runner o directamente las dos piezas para tratamiento de incontinencia, una para uretra y la otra para toda la vagina, pero además, cuando son medias o son algo más graves, utilizamos la cánula intrauretral. Perdón, esta está descolocada, disculpadme por la presentación. La uretra femenina tiene una longitud de aproximadamente entre 3 y 3,5 centímetros. Lo primero que debemos hacer por primera vez que hacemos el tratamiento en la paciente es medir la longitud de la uretra. No existe ningún problema si entra la cánula hasta la vejiga, porque no va a producir ningún daño. Pero bueno, tampoco tiene sentido porque sí que podemos producir pequeños equimosis o pequeños hematomas si introducimos demasiado y tropezamos repetidas veces con la pared vesical. Porque, por supuesto, antes la paciente debe de orinar. Entonces, lo que hacemos es introducir un globo, una sonda vesical, inflamos el globo, tiramos hacia atrás, o sea, traccionamos, y donde está la uretra marcamos con un lápiz y medimos, posteriormente sacamos la sonda y medimos cuánto es la longitud de la uretra. Esto no tiene ningún peligro de infección ni tiene ningún peligro de nada y lo podéis hacer tranquilamente. Y además, bueno, nos va a solucionar los problemas de incontinencia más rebeldes al tratamiento. En las casuísticas que consultamos, casi el 70% de las pacientes están secas después de 6 meses. El 94% de las pacientes mejoran sistemáticamente y mejoran en todos los parámetros de las incontinencias urinarias de esfuerzo. La disminución del ángulo uretral muestra una reducción en la hipermovilidad de la uretra. Nosotros hacemos la comprobación del ángulo uretrovesical con ecografía intravaginal o transvaginal con sonda lineal. El ecógrafo nuestro tiene sonda lineal y sectorial. Pues con la sonda lineal vemos perfectamente, congelamos la imagen y pasamos a una doble imagen, hacemos a la paciente una maniobra de Valsalva y vemos que prácticamente todas ellas tienen una gran hipermovilidad vesical. Hay siempre un aumento del grosor epitelial después del tratamiento, se produce una mejoría en los resultados urodinámicos, aunque no utilizamos la urodinamia como sistema de rutina para diagnosticar las incontinencias. De hecho, la Sociedad Internacional de Continencia normalmente no lo aconseja, salvo que se prevea que pueda haber alguna mejoría realizando el estudio urodinámico. Con una flujometría y medir después el residuo pomisional es mucho más que suficiente. El seguimiento, lógicamente, y las sesiones de recordatorio, yo a las pacientes les digo que recuerden que ellas cuando van a una boda, pues van a la peluquería, se ponen el pelo precioso, pero que no significa eso que ya no vuelvan a la peluquería a la semana o al mes y luego sigan yendo cada vez que lo consideren necesario. O sea que el mantenimiento tienen que compararlo con algo que para ellas sea evidente, para que sean conscientes de cómo lo tienen que hacer. En cuanto al Intiman Lace, el láser es capaz de recuperar el trofismo vaginal. Aquí vemos en estas estadísticas de Fotona cómo mejora la fricción y el roce de la vagina con el pene en el 95% de las pacientes, mejoran el orgasmo más de la mitad de ellas, tienen más orgasmo, pues prácticamente un 15%, y además solamente un 5% son las que no aprecian ninguna mejoría. Ya se ha hablado esta mañana y vamos a seguir hablando, yo creo que en futuras reuniones, futuros congresos, de cómo la asociación entre el láser y la estimulación funcional magnética
van a mejorar muchísimo el trofismo y mejorando el trofismo va a mejorar la calidad de vida sexual y la incontinencia. La silla de estimulación funcional magnética, cuando las pacientes me dicen, no, es que yo hago con mi fisio los ejercicios de Kegel y me hacen un tratamiento estupendo, pero no se puede realmente comparar. Cuando una mujer hace un ejercicio de Kegel, la fuerza que hace es esto. Cuando hace ejercicio de Kegel puede hacer 20, 30, si tiene mucha fuerza de voluntad, 50 o 100. Pero aquí estamos viendo que estamos produciendo hasta entre 13.000 y 15.000 contracciones supramáximas. Y os voy a explicar un poco en qué consiste esto. Cuando hacemos un esfuerzo físico, hay dos tipos de esfuerzos. Los estáticos, en el que si yo cojo esto, una bandeja o una pesa, pero no lo muevo, es un ejercicio estático en el que se mantiene y los músculos se mantienen contraídos durante cierto periodo de tiempo. O los dinámicos cuando hay contracciones y relajaciones de los músculos. La diferencia es esta. En el esfuerzo, y voy a pasar al estático y después vuelvo, y perdonad por eso un poco el desorden que tengo. En el esfuerzo estático se produce una contracción muscular que va a producir consumo de oxígeno y de glucosa. Eso va a producir desechos, fundamentalmente el ácido láctico. Y eso, al mismo tiempo, va a producir fatiga por insuficiencia sanguínea y acumulación de desechos. Ahí veis lo que sería la sangre necesaria en este tipo de contracción y la irrigación real. O sea, que hay un déficit sanguíneo que es el que produce esa fatiga. En el dinámico, la sangre necesaria y la irrigación real están compensadas, porque se produce una contracción muscular, igual que anteriormente, con consumo de oxígeno y glucosa, con producción de ácido láctico, pero en el periodo de relajación muscular se elimina ese ácido láctico, se regenera la glucosa y el oxígeno y se puede volver a producir otra contracción muscular. Hablamos de contracción voluntaria máxima, en aquella fuerza máxima limitada que una persona puede producir. Esa contracción es la fuerza máxima que los músculos pueden soportar y el tiempo en que se puede aguantar es un tiempo limitado. Pues bien, cuando nosotros utilizamos la silla de estimulación magnética, estamos originando contracciones supramáximas, es decir, contracciones muy por encima de la contracción máxima, aunque no sean perceptibles para la paciente. Son contracciones que no dependen de la función neuronal cerebral y que se producen espontáneamente por la despolarización de la fibra por el estímulo eléctrico producido por la señal magnética. Y esto origina la intensidad y la frecuencia de los pulsos magnéticos. La activación del campo magnético y electromagnético a nivel tisular actúa desarrollando círculos vasculares colaterales. Esto es importantísimo en el tratamiento no solo de la incontinencia, sino también del trofismo vaginal y del trofismo perineal. Esta es la base de por qué, aunque no haya incontinencia, cuando hay un síndrome genitourinario de la menopausia con atrofia vaginal, debemos de utilizarlo. Se produce reabsorción de edemas, hay acentuación de la actividad fagocitaria y de los leucocitos, hay activación en la formación de estructuras conectivas fibrosas y hay también, como antes ha dicho el doctor César Arroyo, hay activación osteoblástica. Además, activa la repolarización y la permeabilidad, hay mayor aumento de la mitosis, hay aumento del DNA y hay activación del metabolismo de los iones y la oxigenación. Pero además, esta imagen que veis a la derecha es una imagen del sistema antiguo, pero ahora está mucho más fácil. Esto podemos hacer programas personalizados. Nosotros, de hecho, estamos haciendo también para el tratamiento, entre otras cosas, de la disfunción eréctil, con magníficos resultados. Son totalmente modulables los tratamientos, se pueden crear nuevos tratamientos y se pueden utilizar los dos solenoides más uno o dos solenoides extra para hacer tratamientos musculares, pero también para incontinencia y también para la disfunción eréctil. Las indicaciones
pues serían la incontinencia, la urge-incontinencia, la incontinencia mixta, la incontinencia posparto, como ha dicho el doctor Barber, el prolapso, la incontinencia fecal y mejorar el trofismo vulvovaginal. No olvidéis este último, por favor. Y, en resumen, nosotros queremos devolver a la mujer lo que la naturaleza le ha quitado. Y todos pienso que podemos ayudarle. Muchísimas gracias. Primero, aparte de felicitarte, a mí la visión que tiene un urólogo sobre el síndrome genitourinary menopáusico me parece perfecta, porque ve los dos campos, ¿no? Cuéntanos un poquito. La verdad es que es muy triste. Es muy triste porque en la medicina oficial parece que solo existe lo que en el hospital tienen. Es decir, se minusvalora, se desprecia, se mira por encima del hombro cuando le dices o cuando comentas o cuando un paciente que ha estado en la consulta comenta en un hospital que le han dicho esto. Bueno, pues todo son palabras como de pasar por encima. Yo antes me enfadaba muchísimo y decía qué pena que hoy en día en la medicina oficial, en la medicina pública, pues la gente, la verdad, es que estudia poco, lee poco y solo van a algún congreso cuando algún laboratorio se lo paga. Yo comprendo que están saturados de trabajo, pero hay una falta de interés por leer, por observar, por mirar, por investigar, que es lamentable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que nos miran como bichos raros. El decir que le vas a curar a alguien esto o que vas a hacer aquello es un poco, bueno, como no están las guías médicas, pero no es solo la medicina basada en la evidencia, como tú has dicho antes, sino basada en la experiencia, basada en el sentido común. Porque si siempre haces lo que siempre has hecho, nunca vas a conseguir resultados diferentes. O sea que hay que seguir leyendo, estudiando, investigando y al final aprenderán. Yo siempre he dicho que yo compré mi primer ecógrafo, lo he tenido que actualizar un poco el currículum para un acto que tengo el día 27 en Madrid y yo compré mi primer ecógrafo en el año 87, ecógrafo transrectal. Bueno, pues pasaron, concretamente en Málaga, 15 años antes de que en el hospital pusiesen uno. O sea, la biopsia de próstata las hacían a ciegas. En el año 1990, Chaussy, en Alemania, en Múnich, hizo la primera litotricia de riñón para cálculo renal. Bueno, pues la primera que hubo en España, pocos años después, se puso con la ayuda de la Caixa aquí en Barcelona. Para que la Seguridad Social la pusiera, pues pasaron también otros 12 años. Pero fijaros la trascendencia. Estadísticamente, el 50% de las litiasis recidivaban. Y además recidivaban empeorando, claro, había que operar, la piedra que había que fuese medio obstructiva, había que abrir el urétero y el riñón. Pero cuando se opera, hay que dar puntos. Donde das esos puntos en la pelvis renal, resulta que las sales cálcicas se depositan en los puntos. Y eso hacía que recidivaran muy pronto y con mucha agresividad. Eran después mucho más difíciles de quitar. Bueno, pues yo creo que pasaron casi 20 años antes de que la Seguridad Social lo ofreciera como tratamiento a sus pacientes. Hubo privado, pero la Seguridad Social tardó muchísimo en ponerlo. Yo comprendo que los presupuestos son esclavos y que no se puede comprar una cosa porque ha salido nueva. Pero que pasen los presupuestos y no lo pongan es muy triste. Entonces, pues, yo creo que nosotros somos la punta de lanza de la sanidad y tenemos que seguir en este camino aunque nos critiquen. Nada que añadir.